En Durango, tu padre después de la guerra tuvo por parte de, no sé cómo decir, del régimen o más amenazas o cosas de estas, o ya con la cárcel terminó. Terminó, sí. Y luego... Bueno, sí. Bueno, mi padre sí, pero luego esas, como las huelgas y eso, el padre de Jaime, aquel era la hostia también. Tu tío, ¿no? Sí. No, mi hermano. Oh, es verdad, oye, perdón, sí. Di el nombre de... Pues con Gregorio, sí, pues aquel güey, pues, las huelgas del 1 de mayo, pues a la puta calle, pues todos a la calle, ¡hala! Y él también. Y me cogieron y le metieron en la Guardia Civil. Bueno, y a los que le cogieron el primer día, luego les soltaron. Y a los que no les cogieron el primer día, pues les cogieron luego otra vez, tu tío y no sé cuántos, todos deportados. A Salamanca, a Zamora y la leche a tu tío. ¿Te acuerdas del año? Yo sí sé. 1951. Pues era... A 1951. Es el año en que yo nací y eso... Y Martín fue y Paco también, ¿no? Sí. Martín y Paco Barreña y Javier. A Javier no me acuerdo bien. Y mi hermano se libró porque fue el primer día y no le mandaron.